Hola a todos. Aquí su usuario Darkmist presentándose después de un largo tiempo de no entregar un proyecto para este canal. Hoy en colaboración, hablaré del contenido eliminado de las secuelas posteriores del Mega Man X, el X2 y X3, en la cual, en estos he visto algunos datos que no soy tan curiosos a simple vista, no obstante, no todo es así, siendo que también he encontrado varios datos que son algo curiosos y interesantes de los cuales no estarían para nada mal mencionar dichos datos, que estuvieron durante el desarrollo beta de estos dos títulos, y por eso estoy aquí. En fin, sin más, iniciamos. La demostración de la etapa de introducción temprana se reproduce desde el inicio de la etapa hasta la pelea del Mechaniloid gigante, pero en la demostración del juego final comienza en la pelea de Giant Mechaniloid, es decir, que en la versión beta te enseñaban la demostración desde el inicio del escenario, pero en la versión final te lo enseña ya, cuando estás en la pelea del robot. En la versión beta del juego, hubieron algunas diferencias en los sprites de esta versión a comparación de la versión final. Tomaría algunos ejemplos, algunos sprites solo tenían algunas proporciones un poco más grandes a la versión final o viceversa, de ejemplos como el sprite de X con la Giga Armor, los sprites de Will Hitor, los sprites de Crystal Snail, los Croaxotters, algunos sprites que tenían diferente nivel de color como los Varites Lastars, enemigos que tenían varias paletas de colores, otros que tenían animaciones diferentes, el cual son varios, pues en muchos se notan tener un poco más de animación a sus versiones finales, y algunos que sí tuvieron cambios muy drásticos, como la segunda forma de Ágil, el diseño de la espada Shop Register, los disparos que te lanza Ágil en su segunda forma, y sobre todo, el sprite de la última fase de Sigma. Si preguntan el por qué no hablé muy a fondo de los sprites betas de los Mavericks, es porque no son tan novedosos, pues solo se limitan a tener algunos cambios mínimos, como su paleta de colores, o cambios mínimos en sus tamaños. Pasando con la paleta de colores de las habilidades, en la versión beta eran distintos, y no eran del mismo orden en muchas de estas. Por ejemplo, la de Bubble Splash, paso de verde y rosa a amarillo, la de Silk Shot pasa de naranja y amarillo a color naranja y menta, la de Sonic Slicer paso de púrpura y rosa a azul y naranja, la de Magne Mane y Speedbunner, son lo mismo, pero al revés, las únicas que tuvieron su misma paleta de colores fue la de Spinwheel y Stride Shine. Y por supuesto, hubieron cambios de sprite, como el sprite del disparo del Speedbunner, el cual es más notorio en la versión final, y la barra de la energía en su versión beta era de color gris en las habilidades en la Magne Mane y Speedbunner. El password tuvo algunos cambios notorios en la versión beta. La diferencia son los colores de los números y del fondo, mientras que el de la versión final sus colores son más vivos, el de la versión beta es un poco más simple, también los cuadrados son diferentes, mientras que el de la versión final es más celeste, el de la versión beta es verde, el fondo parece un nivel que se ven de color azul claro y azul fuerte, mientras que el de la versión beta tiene un fondo un poco más simple, con un color verde oscuro y azul. El menú de armas del prototipo inicial utiliza un diseño diferente al del prototipo posterior y al del juego final. Es un conjunto de bordes dentro de un borde dentro de otro borde. En el prototipo posterior y el juego final, el menú de armas usa el mismo conjunto de mosaicos que la pantalla de contraseña, por lo que se aplican las mismas diferencias. Los elementos no seleccionados son más brillantes que en el juego final y la opción salir está más abajo en la pantalla. La pantalla de cero era más diferente en la versión beta. En el nivel de Wire Sponge, podemos ver que en la versión beta tuvo algunos cambios, como la paleta de colores en algunas partes, disminución de tamaño en los píxeles, tonalidad un poco distinta, de ahí afuera, los escenarios solo tuvieron como algunos cambios mínimos como el cambio de la paleta de colores o cambios de iluminación. Y ya, de ahí en más visualmente los niveles no tienen tantos cambios tan variables realmente, solo algunos cambios gráficos y visuales con la versión beta con la versión final, claro sin contar otros sprites que no se usaron en la versión final.
En este apartado, no diré mucho. ¿Y por qué lo digo? Pues, si bien las músicas tienen cambios, no obstante, no suelen ser tan notorios realmente, solo tienen cambios mínimos en la duración, o algunas faltas de notas en la música. No obstante, en la versión beta del juego, tuvieron ciertas músicas que fueron eliminadas de la versión original. Uno de esos archivos sería la música llamada Another Ghost, o otro jefe traducida al español, el cual la información dice que esta música se usaría para las peleas de los X-Hunters y del Mechalinoid, pero que dicha música no está en la versión final. El siguiente archivo que hablaré es uno llamado Unuser Traco Música Inutilizable, el cual según información de la página, fue reemplazado por la música del prólogo en el juego final. Esta música la puedes escuchar en la versión beta con el código 06880525, el cual reemplazará la pista del escenario Mod con esta. El último archivo que hablaré sería el de un No Crack, el cual, ocupando el espacio 1A, el tema del jefe habitual en el juego final, en el prototipo inicial y el espacio 1D, el tema de selección de escenario en el juego final, en el último prototipo hay una pista sin usar muy extraña de propósito desconocido. El código Projection Replay, par 0688891A reproducirá esta pista en el escenario de Mod en el prototipo inicial, mientras que 0688051 de la reproducirá en el mismo escenario en el prototipo posterior. La ciudad en el fondo está coloreada y dispuesta de manera diferente, y las torres también se sienten un poco más bajas en los prototipos de agosto. Las nubes en la parte superior del edificio más a la izquierda / más a la derecha se movieron hacia arriba en la final para adaptarse a esto, además de ajustar ligeramente su formación. Además, hay dos focos en lugar de uno, pero ambos son completamente inmóviles, opacos y se extienden desde las torres en lugar del edificio rojo a la derecha. Aunque no se nota mucho, el fondo también es 2 píxeles más corto que el de la versión final. En los prototipos de agosto, cada chip de mejora teñirá las partes blancas de la armadura de X de un color diferente. Esto da a entender que la armadura tenía una paleta de colores diferentes según el chip que recogías, cosa que no sucede en la versión final, el cual solo podremos ver un cambio de color en la armadura si entramos a la cápsula en el primer nivel de la base de Doppler.
El horizonte también es un poco más oscuro en la versión final. Visualmente la intro no tiene muchos cambios a comparación de la versión final, o al menos no cambios muy significativos. Sin embargo, algo que sí es diferente, sería la música, ya que en la versión beta, la música de la intro es un poco más larga que el de la versión final. La animación de Mao el gigante se congela con los brazos desnudos en los prototipos de agosto en lugar de estar cubiertos con gráficos de corriente eléctrica como en la final. Aquí sí puedo decir que el juego tuvo muchas diferencias en este apartado. A diferencia del Mega Man X2, en la que muchos sprites solo tenía unos cambios mínimos como en los tamaños de los sprites, en la fase de desarrollo de este juego, muchos de los sprites tienen muchas diferencias. Por ejemplo, Blizzard Buffalo utiliza un diseño más compacto en el prototipo de agosto, con tonos azules y púrpuras del diseño anterior, pero se cambiaron a una paleta de cian y lavanda más apropiada para el invierno, además de tener otras diferencias. Ejemplo, cuando carga su ataque, podemos ver que se embiste volando hacia la pared, pero en la versión final, este se desliza con los propulsores, o que también ataca más rápido en la versión beta a comparación de la versión final. En el sprite beta, se ve de forma más realista, cuando carga su rayo. Y por último, Blizzard Buffalo tiene una animación aturdida de aspecto ridículo en el prototipo de agosto. Esto se cambió a un solo cuadro de animación en versiones posteriores. El hielo que encierra X tiene algunos cuadros de animación en el prototipo de agosto. Las versiones posteriores eliminan todo menos el último cuadro. La animación de introducción al escenario de Toxic Sears consta de 3 fotogramas en las versiones de agosto, mientras que en la versión final comienza moviendo un poco la cabeza antes de sacar la cabeza, además de que se puede notar sus minis cambios de sprites en las intro de animación. Además, en la versión beta mueve la cabeza de manera más lenta y torpe en los prototipos de agosto, además su cola se desincroniza cuando la animación se repite. Bolt Catfish tiene un conjunto de sprites completamente diferente en las muestras de agosto. Las diferencias más notables son los bigotes y el generador de energía de diseño diferente en su espalda. Su ataque de salto tiene menos marcos únicos, usando los mismos marcos para saltar, caer y rebotar en el suelo. El diseño final tiene diferentes animaciones para las 3 acciones. Las chispas grandes parecen haber sido colocadas teniendo en cuenta su marco inactivo en los prototipos de agosto, en lugar del marco de animación que se usa en realidad. Como resultado, no se alinean correctamente con la mochila del generador de energía. La animación de aturdimiento o muerte de Bolt Catfish es igual, o bueno, casi, porque en la beta se carga tremendos ojos, siendo que dicho sprite se vea más ridículo. El escudo es muy diferente a la versión final. Crush Crawfish no tiene muchas diferencias, más que en la versión beta tiene breve una animación de introducción, pero en la versión final alarga esto un poco al reutilizar algunos cuadros de su animación Backdash, y que su sprite de aturdimiento tiene un efecto de conmoción, de ahí en fuera es igual a la versión final. Neon Tiger tiene un rediseño mucho más notable que Bolt Catfish, con garras rosadas y moradas y cristales verdes más grandes en todo su cuerpo. Sus colores rosa y púrpura se atenuaron a un esquema de lavanda y rojo en la versión final. Su animación de ataque es algo moderado, pero en la versión beta, se puede apreciar que son más rápidos. Tiene una animación de carga más tenue en comparación con las garras que se retraen rápidamente y la paleta de color naranja brillante de la animación del juego final. Sus ataques cortantes son más rápidos en las versiones de agosto. Aquí están los gráficos estándar de aturdimiento o muerte. También son diferentes. En la versión beta, podemos ver una diferencia algo notoria, y es que en esta versión, X tiene una animación de aturdimiento en la versión beta, y deberíamos agradecer que se eliminó esto. ¿Y por qué?
porque cuando está así, X está vulnerable por varios segundos, y por ello seríamos más vulnerables y tendríamos que ser más precisos, porque recuerden este juego se caracteriza por el daño masivo que te hacen los enemigos, y tomando en cuenta el nerfeo de los disparos, se volvería más estresante, aunque eso no justifica que el juego tiene partes que son demasiado complejas y más aburridas que la mierda. En el anunciamiento promocional que se lanzó en Japón en 1995, se puede apreciar una Right Armor de color rosa que aparecería en el juego, pero que al final fue eliminado, ni siquiera está en los prototipos de agosto. La llama que proviene del Outright Armor se volvió a dibujar en la versión final. Las cápsulas de chips usan la misma paleta azul que las cápsulas de luz normales en los prototipos anteriores. Son de color rosa en el juego final. El ítem de vida parpadea más rápido en la versión beta. Los logos de los Mavericks y de Sigma eran diferentes en la versión beta. En los prototipos de agosto, la rueda del enemigo de Scanile es inanimada y un poco más grande. Se redujo para mantener la parte animada de la rueda en 16 mosaicos de 8x8. La parte real del caracol también se anima más lentamente, aunque en realidad se mueven a la misma velocidad en ambas versiones. Que en este, además de que en la versión beta, la plataforma que tiene en su espalda es más pequeña, en el prototipo de agosto, se tiene un spray de este con un ojo amarillo. Los ejercicios en el tanque del Edge Cruiser están más detallados en los prototipos de agosto, pero las huellas del tanque solo están animadas en la versión final. No hay suficiente espacio en Bram para animar tanto las bandas de rodadura como el ejercicio, lo que probablemente explica por qué se simplificaron los ejercicios. Mag no tiene una animación derrotada en ninguno de los prototipos de agosto, además de que la bola de captura usa una paleta diferente en los primeros prototipos. En los prototipos de agosto, el arte de estructura metálica de Shuriken se parece más a un caparazón de caracol que a un Shuriken. En la compilación de agosto, solo se dibuja la mitad superior de la estructura alámbrica de Shurikens durante la pelea. El sombreado en el tórax de este subjefe es un poco extraño en las ROM de agosto, especialmente en el primer sprite. And remember, respect is everything. La sección de plataforma descendente del escenario de Gravity Bidol utiliza los mismos mosaicos de primer plano que el resto del escenario en los prototipos de agosto. En la versión final, hay nuevos mosaicos de primer plano morados y marrones, aparentemente copiados del nuevo fondo en la primera parte del escenario, que solo aparecen aquí. En el área del jefe de Gravity Bidol en ambas versiones, pero se usan nuevamente aquí para darle vida al área. Las nuevas aberturas en primer plano brindan otra oportunidad para reutilizar el fondo de nubes naranjas visto anteriormente en el escenario. El fondo del escenario de Dr. Doppler, el cual es un ojo, está animado en la versión final. Los colores verdes del fondo son más brillantes en el juego final. El fondo del escenario del castillo cambió de un sinfín de tuberías y tanques que transportaban agua a un fondo tormentoso, nublado y montañoso. Y así podría seguir hablando de los cambios que se tuvo, pero creo que es suficiente, ya que si sigo hablando así siento que el vídeo se alargaría de más. En fin, ahora vamos por el último apartado. Bit usa un diseño más corto y de cintura más alta en el prototipo del de agosto. El emblema de la llama en su cabeza es más oscuro y más pequeño, y le faltan los accesorios para el pecho que aparecen en su diseño final y en la obra de arte oficial. Los colores azules de su paleta se cambiaron a verde azulado más brillantes. La animación de lanzamiento de Bit en realidad fluye mejor en la versión de agosto. En la obra de arte final, de repente retrocede mientras lanza. El sable de haz de Bit está usando una paleta morada, posiblemente incorrecta, en el prototipo de agosto. Además, los anillos de captura de Bit son 8 píxeles más anchos en el prototipo de agosto y usan una paleta más oscura. El diseño de Bit cambió considerablemente en la versión final. Todo el verde en su diseño fue reemplazado por colores grises, se eliminó el cable verde conectado a su cabeza y obtuvo una notable barriga. Y es más alto. Curiosamente, usa su sprite final durante las cinemáticas, como la de Doppler después de derrotar a tus dos primeros Mavericks.
Vale la pena señalar que su sprite de escena es diferente de su sprite de combate neutral tanto en los prototipos de agosto como en la versión final, esto es presumiblemente un descuido en el juego final. La posición de disparo de Byte es diferente. En los prototipos anteriores, simplemente se para y dispara, mientras que en el juego final, se agacha un poco. También dispara más rápido en la versión final. Extrañamente, en los prototipos de agosto, Byte en realidad se mueve un poco hacia arriba cuando intenta abordar a X. En el juego final, se mueve hacia abajo, lo que tiene más sentido, y por último, Byte termina y golpea más rápido en el juego final. La primera Raid Armor de Byte usa la paleta de Chimera Armor en las versiones de agosto. En la versión final, este Raid Armor tiene una paleta de grises única que no se ve en ninguna otra parte del juego. En el prototipo de agosto, Byte usa por error la paleta de la armadura de paseo en lugar de la suya. Después de derrotar a Byte en su Raid Armor en su etapa independiente, usa brevemente un diseño más antiguo mientras el Raid Armor explota. La diferencia más notable en este diseño es la falta de un escudo / caparazón montado en la parte posterior. La versión de agosto tiene un diseño ligeramente diferente para la armadura Goliath Raid de Byte. Las partes que son de color rosa rojizo en la versión final son de color verde brillante en el diseño anterior, y la Raid Armor está más sombreado. Y por último, en la versión beta, el Dr. Doppler tiene sus partes del cuerpo pintadas de color negro, mientras que en la final son de color azul. Y bueno, de cambio no podría decir muchos, más que sus ataques de fuego son más detallados en la versión de agosto, y listo. Y para poner la cerecita en el pastel, ahora hablaremos de los cambios que tuvo el antagonista de este juego, Sigma. Empezando a ver que su versión beta no solo se ve más grande y más detallado, sino que también, si lo ven muy bien, es demasiado similar a los sprites que tuvo en sus anteriores entregas. Se nota demasiado la similitud que tiene este sprites con los anteriores. Su animación del disparo de fuego de Sigma dura 3 fotogramas más en la versión de agosto, y se puede notar que en muchas de sus animaciones, la de la versión beta, supera por mucho el de la versión final en cuanto a detalles y cantidad de fotogramas se refiere, al grado de que esta hasta tiene animaciones que en el caso del que sprite de la versión final de Sigma, no tiene. Y ahora, hablaremos de la fase final de Sigma, Kaiser Sigma. La entrada de la transformación está precedida por 2 pequeños ojos brillantes en el prototipo de agosto, 3 destellos en el prototipo posterior y grandes ojos brillantes en la versión final. Los destellos desaparecen antes de que Sigma comience a hablar, mientras que los ojos brillantes permanecen en la pantalla hasta que la pantalla vuelve a aparecer. El diseño de Kaiser Sigma tiene demasiadas diferencias en la versión beta. Su cuerpo, que forma parte de la capa de primer plano, es el mismo en todas las versiones conocidas. Las extremidades aún no están correctamente conectadas al cuerpo, lo que hace que Kaiser Sigma en su conjunto sea un poco más alto que en la versión final. También le falta la cabeza normal de Sigma, o mejor dicho, es invisible. En realidad, está colocado en algún lugar alrededor de la cintura en el prototipo de agosto, lo que hace que golpear al jefe sea mucho más difícil de lo que debería ser. Las minas de Sigma usan un esquema de color diferente y tienen un efecto eléctrico que no está presente en la versión final. Los misiles que dispara Kaiser Sigma reutilizan el sprite de la mina en la compilación de agosto, pero hay un gráfico de misil cargado en RAM. Sin embargo, le faltan los marcos basculantes y los gráficos de llamas inclinadas que se encuentran en la versión final. Para dar cabida a esos gráficos, se eliminó la electricidad antes mencionada en las minas de Sigma. Y por último, el sprite del Sigma Virus en la secuencia final es solo un contorno de la cabeza de Sigma en lugar de un marco de alambre adecuado generado por el chip CX4. Y bueno, estamos ya a la conclusión de este video. Realmente me he sentido muy cómodo a la hora de editarlo a pesar de posponerlo después de mucho tiempo. Todas las fuentes que saque para hablar del contenido eliminado, estarán bajo la descripción y tendrá sus respectivos créditos, y sobre todo, si tienen algo que comentar, independientemente algo bueno o malo del vídeo, adelante. Y bueno, eso es todo lo que quiero decir. Yo soy Dark Mist, y nos vemos a la próxima. Adiós.